¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy vamos a estar hablando de past perfect tense. O sea, vamos a estar hablando de el pasado perfecto en inglés, ¿ok? El pasado perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que es el pasado perfecto? Bueno, pues el pasado perfecto es un tiempo verbal, la verdad, que se utiliza para expresar que una acción ocurrió antes que otra acción, pero en el pasado, ¿ok? Una acción que ocurrió antes que otra acción, pero en el pasado. Ese es el pasado perfecto, ¿ok? Ahora bien, con la intención, ¿no? ¿Verdad? De que se comprenda esto de una forma más asequible. Bueno, pues vamos a ver esta oración en español. Por ejemplo, cuando yo digo en español, el tren había salido cuando llegamos a la estación, ¿no verdad? El tren había salido cuando llegamos a la estación, ¿no verdad? Aquí, cuando decimos que el tren había salido, ¿no verdad? Es la acción que ocurre primero, ¿no verdad? Y cuando llegamos a la estación, pues esa acción de llegar a la estación ocurre después, ¿no verdad? O sea que cuando llegamos a la estación ya el tren había salido. ¿Ok? Ese es el pasado perfecto. ¿Ok? Y en español el pasado perfecto se forma, ¿no era? Con el verbo auxiliar, en este caso, había, ¿no era? Del verbo haber. ¿Ok? O sea, el verbo haber en español, ¿ok? El verbo haber en español eh, en una gran cantidad de situaciones se utiliza como verbo auxiliar para formar tiempos compuestos, ¿no verdad? Tiempos compuestos como este que es el pasado perfecto. Esto se conoce en español como pluscuamperfecto, ¿ok? Pasado perfecto. Entonces decía que aquí tenemos entonces el verbo auxiliar, ¿no verdad? El verbo auxiliar, en este caso había, y el pasado participio del verbo salir, que es salido, ¿ok? Esa es gramaticalmente la forma del pasado perfecto, ¿ok? El tren había salido cuando llegamos a la estación. Llegamos, ¿no verdad? Ahí, esa acción, ¿no verdad? Llegamos es un pasado simple, ¿no verdad? Cuando llegamos allí, ¿ok? Estamos hablando en pasado, eso es un pasado simple, ¿ok? Eh, Aquí, por ejemplo, el mismo concepto gramatical sirve para inglés. Por ejemplo, cuando decimos the train had left when we arrived at the station. O sea, el tren había salido, the train had left, aquí en inglés se forma con el verbo, con el pasado del verbo have, ¿no verdad? Haber o tener, ¿ok? Haber o tener. Y el pasado participio del verbo leave, que es left, ¿ok? O sea, verbo auxiliar y pasado participio igual que en español. The train had left, el tren había salido. When, cuando, we arrived at the station. When we arrived. Arrive en este caso es un verbo regular que termina en ed y es un pasado simple. Perdón, es un pasado simple, ¿ok? Por lo tanto, el pasado perfecto, ¿no era? Se usa en combinación con el pasado simple para expresar una secuencia de tiempo, que una acción ocurre primero que la otra, ¿ok? O sea, el concepto es el mismo para español que para inglés, ¿ok? Ahora bien, para entender esto, ¿no verdad? Y de paso también ver el uso de los pronombres, en este caso del sujeto, ¿no verdad? Del pronombre, vamos a conjugar el verbo hablar. En inglés sería to speak, ¿no verdad? Vamos a combinarlo y vamos a ver cómo se utilizan los pronombres aquí, ¿no verdad? Yo, tú, él, ¿ok? Ella, nosotros. Y en inglés, por ejemplo, I, you, she, he, ¿no verdad? They, ok. Entonces sería, yo había hablado, eso es en español. Yo había hablado, I had spoken. Sería en inglés, la contraparte en inglés. Tú habías hablado, you had spoken. Él, ella, usted había hablado, he, she, you had spoken. Nosotros habíamos hablado, we had spoken. Vosotros, vosotras habíais hablado, you had spoken. Ellos, ellas habían hablado, they had spoken. ¿Ok? Quiere decir que aquí están viendo la conjugación de este verbo y el uso con los pronombres, ¿no verdad? Ahora bien,
Vamos a ver otros ejemplos de oraciones en inglés y en español para contrastar, ¿no? ¿Verdad? Lo que es el pasado perfecto en ambos idiomas. Por ejemplo, cuando yo digo, ellos habían comido antes de salir, ¿verdad? Ellos habían comido antes de salir. They had eaten before leaving. They had eaten before leaving. ¿Ok? Aquí, ¿no, verdad? Tenemos el verbo auxiliar en este caso, ¿no, verdad? Que es el pasado de have y el verbo en pasado participio, ¿ok? Aquí igual, habían comido, ¿ok? Habían, el verbo auxiliar, y comido, que es el pasado participio del verbo comer, ¿ok? Cuando llegué ya habían visto la película. Cuando llegué ya habían visto la película. En inglés sería when I arrived, cuando llegué, arrived, fíjense que aquí hay un verbo regular. When I arrived, they had already seen the movie. Ellos ya, ¿verdad? Already ahí en este caso es un adverbio, significa ya, ¿ok? They had already seen the movie. Y en este caso el adverbio se coloca entre el verbo auxiliar y el pasado participio, ¿ok? When I arrived, they had already seen the movie, ¿ok? Pero es la misma estructura, ¿ok? Él había estudiado mucho para el examen. Él había estudiado mucho para el examen. He has studied a lot for the exam. He had studied a lot for the exam. ¿Ok? Ahora bien, el pasado perfecto se utiliza en determinados contextos, en determinadas situaciones, ¿no, verdad? Con diferentes, para expresar diferentes ideas. Por ejemplo, en situaciones en las cuales el uso del pasado perfecto se usa, bueno, pues por ejemplo, cuando estamos narrando, ¿no era? Storytelling o narration, cuando estamos haciendo una narración, estamos narrando algo o estamos contando una historia. Por ejemplo, before the detective arrived, o sea, antes de que el detective llegara, arrive, the thief had escaped. The thief had escaped, o sea, el ladrón había escapado. ¿Okay? Antes que el detective llegara, el ladrón había escapado. ¿Okay? También se usa, por ejemplo, para expresar regret o wishing. Regret significa, por ejemplo, lamentarse de algo, arrepentirse. Y wishing, deseo. Por ejemplo, cuando digo, if I had known she was at the party, si hubiera sabido, ¿no? If I had known she was at the party, si hubiera sabido que ella estaba en la fiesta, I wouldn't have gone there. No hubiera ido allí. Si hubiera sabido que ella estaba en la fiesta, no hubiera ido allí, ¿ok? If I had known she was at the party, I wouldn't have gone there, ¿ok? Wouldn't es lo mismo que would not, ¿ok? Y aquí es un verbo modal, ¿ok? Ahora bien, aquí, por ejemplo, es un regret, ¿ok? Está lamentándose de que si hubiera sabido, pues no hubiera ido a la fiesta, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, cuando digo I wish, ojalá, I wish we had arrived on time for the concert. I wish we had arrived on time for the concert. Ojalá hubiéramos llegado a tiempo para el concierto. Ojalá hubiéramos llegado, ¿no?, a tiempo para el concierto. ¿Ok? Ahí estamos expresando pues un deseo, ¿no, verdad? También, por ejemplo, el pasado perfecto se utiliza, por ejemplo, para expresar conditionals. ¿Ok? ¿No, verdad? Conditional, que eso ya lo hablamos, lo tratamos en un video, las condicionales, condicional 1, 2, 3. ¿Ok? Bueno, para expresar una condición, específicamente en la condición número 3, ¿okay?, en la tercera condición, ¿verdad? Por ejemplo, cuando digo, if I had known, ¿no? If I had known, si hubiera sabido, if I had known, si hubiera sabido, I would have come, habría venido. Si hubiera sabido, habría venido. ¿Ok? If I had come, if I had done, if I had done, I would have come. Ahí estamos expresando una condición que está aquí encabezada en esta oración por if. Ese if que significa sí, que ustedes conocen, es la que encabeza la condición, la oración de condicional, ¿no, verdad? If I had known, esa es la condición, I would have come, este es el resultado, habría venido. ¿Ok? Por ejemplo, cuando estamos hablando de, por ejemplo, cuando estamos refiriéndonos cuando hablamos, por ejemplo, en reported speech, o sea, el reported speech es lo que se conoce en inglés también como indirect speech o lenguaje indirecto. ¿Ok?
El lenguaje indirecto o report speech es cuando vamos a reportar, a informar, a decir algo que dijo otra persona. ¿Ok? Cuando vamos a informar algo, ¿no, verdad? Que dijo otra persona, no necesariamente con las mismas palabras. ¿Ok? Lo contrario del direct speech. En el direct speech, hay que reportar lo que dice la persona exactamente, ¿no? ¿Verdad? Direct speech. O sea, utilizamos el pasado perfecto, este tiempo verbal, cuando la persona que habla, ¿no, verdad? En el direct speech utiliza un presente perfecto. ¿Ok? Por ejemplo, cuando en direct speech se dice, Daniel dijo, Daniel dijo, o Daniel said, abro comillas aquí, que es lo que dijo la persona exactamente. I have finished the job. He terminado el trabajo. He terminado el trabajo. Eso es un presente perfecto, ¿verdad? Que ya nosotros tratamos eso. ¿Ok? La persona utilizó aquí, en el direct speech, utilizó un presente perfecto. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a reportar lo que dijo esa persona, vamos a utilizar aquí un pasado perfecto. ¿Ok? Daniel said, I have finished the job. La pregunta, what did Daniel say? ¿Qué dijo Daniel? Pregunta una persona. Nosotros respondemos, he said, él dijo, Daniel, ¿no verdad? He said that, que, él dijo que, he had finished the job, que él había terminado el trabajo. O sea, utilizamos el pasado perfecto, ¿no verdad? En el indirect speech o report to speech, ¿ok? Cuando vamos a reportar lo que dijo una persona y esa persona utilizó el presente perfecto en el direct speech, ¿ok? Espero que hayan comprendido la lección. Este es el inglés del abuelo y nos vemos en la próxima. Gracias.